Buenos días, hermanos. Buenos días. Bien, si ustedes observaron el anuncio que se hizo por medio del WhatsApp o del Facebook acerca del tema que vamos a estar viendo, ¿verdad? Que se titula, es una serie de predicaciones, y la serie se titula A un paso del Apocalipsis. A un paso del Apocalipsis. Hemos estudiado el Apocalipsis en otras ocasiones, también hemos estudiado en los talleres, ¿verdad? El tema del Apocalipsis, que por cierto duró como 6 meses, ¿verdad? Quien lo tomó, pues estuvo muy, con mucha aportación, ¿verdad? Y viendo pues precisamente lo que va a acontecer en un futuro, que en realidad, si nos podemos a considerar, quizás no sea tan lejano. Y el tema número 1 se llama Preparados para el fin. Yo he orado a Dios y he rogado a nuestro Señor que esto nos sacuda. Que nos sacuda. La cuestión es que a veces ponemos mucho énfasis en lo que ocurre alrededor nuestro y nos sacude más a veces que la misma palabra de Dios, como si no estuviésemos apercibidos de que nuestro Señor Jesucristo pues nos ha anticipado que los tiempos pues van a ir de mal en peor, y esto no debería de espantarnos. ¿Por qué? Porque no es porque Dios lo esté proveyendo de esta forma, en realidad Él no es el generador del pecado, sino simplemente el hombre, ¿verdad?, está llegando al destino al cual él ha buscado, en ese rechazo constante a nuestro Dios. Así que el tema número 1 se llama Preparados para el fin. Y por la palabra de Dios podemos entender que el fin del mundo, o el fin de las cosas, o como se conoce en la Biblia, la escatología, no es un enigma. En realidad, nuestro Señor Jesucristo lo anticipó ahí en Mateo capítulo número 24, Lucas 21, ¿verdad? Marcos capítulo número 13, que en los evangelios, por propia voz de nuestro Señor Jesucristo, habla de esto. Ahora, quiero que te imagines un poco acerca de eso. Estuvimos cantando ¿verdad? Este último coro, donde dice que temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Y en realidad, hermanos, cuando hablamos acerca de lo porvenir, a veces lo vemos con un poco de incertidumbre, duda, a veces escepticismo, pero como cristianos deberíamos de verlo como un hecho, como una realidad futura. Y quiero en este caso que tú te imagines que quizás llegue el momento en el que estés viendo el televisor, o quizás estés en el trabajo, o estés al frente de una clase, quizás incluso estés riñendo, ¿verdad?, con tu esposo o con tu esposa, pues no creo que se dé mucho esto, pero quizás estés en esa posición, o con tu hijo, o quizás estés convaleciendo con dolor por un cáncer que se te ha diagnosticado, ya sea en casa o ya sea en algún hospital. Pero de pronto ese día normal deja de serlo. ¿Por qué? Porque si previo aviso, si tú eres cristiano, y te hallas de una forma consciente, estarás atendiendo al llamado del sonido del shofar, o el sonido de la trompeta, que así lo marca, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, que Él vendrá con voz de mando, con voz arcángel, con trompeta de Dios. Y dice que los muertos en Cristo, ¿qué va a suceder? Resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado. Así que, hermanos, imaginen ese momento. Así que, si estás discutiendo, te olvidarás de toda discusión. Si estás con dolor físico, ese dolor que te ocasionaba la enfermedad, pues ese dolor habrá desaparecido. Si estás frente a la televisión, pues ese entretenimiento ha dejado de tener importancia. Toda tu atención estará puesta en quien se encuentra en las nubes. Le reconoceremos porque Él es nuestro Salvador. Y el Señor ha decidido que ese día, el día esperado, ¿verdad?, del arrebatamiento, nuestro Dios, ¿verdad?, nos ha permitido todavía con paciencia que cumplamos nosotros nuestra responsabilidad de ser luz a las naciones. Jesús, hermanos, en ese momento habrá venido por los suyos, pero la realidad es que muchos hombres no acudirán al llamado. Solo serán espectadores atónitos de lo incomprensible.
aquellos que no conocieron al Señor Jesucristo como su Salvador para ese momento. Así que, hermanos, ese momento marca de forma puntual el regreso del juez divino. Y millones de personas se preguntarán qué estará pasando. ¿Qué estará pasando? Y aunque la respuesta es obvia para los cristianos, porque si usted se ha interesado en conocer los acontecimientos futuros revelados en la Biblia, entonces, hermanos, usted sabrá qué es lo que pasó. Incluso estará ya con el Señor, ¿verdad? Y estará esperando ese momento. Pero sin embargo, hermanos, millones estarán todavía sumidos en la ignorancia. Especularán si fue realmente la acción de un poder generado, incluso por seres extraterrestres. Parece ser una idea muy, vamos a decirlo, loca, ¿verdad? Pero en realidad, mucha gente cree en esto. O que quizás fue consecuencia de un Dios malévolo que está llevando un exterminio progresivo de la humanidad. O quizás algún gobierno enemigo, ¿verdad?, haya diseñado una forma de exterminio instantáneo de la población. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la revelación futura de esos acontecimientos. ¿Qué va a ocasionar? Algunos se inclinarán por la profecía islámica, otros quizás por la profecía mormona, otros quizás de la nueva era, o las peligrosas religiones, que déjeme decirlo de esta forma, religiones alien. Usted va a decir, ¿qué es eso? Pues existen. Y se inclinarán a fábulas de hombres. Lo cierto es que en ese momento, en el momento del arrebatamiento, si se está dando un funeral, y no sé si ustedes lo han pensado, pero si se está dando un funeral de un creyente verdadero, será inaudito para los testigos del funeral ver un ataúd vacío. ¿Se imaginan eso? Estará ahí, ¿verdad?, tratando de consolar a los deudos y ver que el féretro, de un abrir y cerrar de ojos, queda vacío. Yo creo que aquellos que no tengan a Cristo y no entiendan ese proceso, pues van a sentir temor. Los que crean en Cristo desaparecerán juntamente con ese cuerpo, porque inmediatamente después los vivos creyentes serán arrebatados. Así que, hermanos, aunque hay muchas preguntas que solo le corresponde responder a Dios, porque no todo Dios responde conforme a los acontecimientos futuros, no estamos a ciegas sobre lo porvenir. Uno de los propósitos de la profecía, aparte de revelarnos lo que acontecerá en el futuro inminente, es motivarnos a vivir en pureza y santidad. Porque eso es lo que nos motiva a la profecía, porque nuestro Señor vendrá. De hecho, cuando nosotros administramos, ¿verdad?, aquí en la iglesia, la Santa Cena, ¿qué es lo que anunciamos? La muerte del Señor Jesucristo, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que parte precisamente de esa confianza que depositamos en un Salvador allá en la cruz hace más de 2000 años, tiene en reciprocidad la confianza que tenemos de que Él va a venir por los suyos, a regresar por los suyos. Así que, hermanos, aún entre los cristianos puede haber escepticismo en cuanto al tema de las últimas cosas. Quizás a que muchos han intentado darle hora y fecha. Y en ese intento muchos han errado. Esa es la realidad. Y no es de extrañar. ¿Por qué? Porque ya que nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 24:36, y vayan conmigo a esa parte de la Escritura. Vamos a Mateo 24:36 y vean qué dice Jesús acerca de ese acontecimiento que en realidad encierra, ¿verdad?, como primer acto del arrebatamiento y como último acto su venida, ¿verdad?, para poder enviar, o con su poder enviar a Satanás al lago de fuego. Dice Mateo 24:36, léanlo conmigo en voz alta, perdón, déjenme situar porque me quedó una hoja adelante. Dice así, adelante, hermanos. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre, Así que no es mi intento, ¿verdad?, darle fecha y hora
a ese acontecimiento en esta predicación y en las predicaciones futuras. Sin embargo, hermanos, y por otro lado, los sucesos mundiales que se han vivido especialmente a finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI pareciera indicarnos que el fin se acerca. Pareciera indicarnos que el fin se acerca. El pecado se ha extendido de forma universal. Ha afectado todas las áreas de la vida del ser humano. Y estoy hablando el área emocional, ¿verdad? El área, incluso vamos a decirlo así, de la educación, la familia, ¿verdad? El área espiritual, obviamente, porque pues el área espiritual, el hombre pues nace en pecado, ¿verdad? Y por consiguiente necesita de Cristo como su Salvador. Pero también esta devastación moral es cada vez más evidente, y aunque cada ser humano expresa su inclinación hacia el pecado en diferentes grados, porque también esto es una realidad, hay una expresión diferente de cada ser humano conforme al pecado, porque no todos son asesinos, ¿sí? No todos son sicarios, no todos, ¿verdad?, son violadores, no todos son abusadores, no todos son así. Pero sin embargo, hay pecado en sus vidas, porque podemos definirlo, ¿verdad?, dentro de todas las normas y los estándares de Dios, que la gente en sí, en forma general, es mentirosa, es hipócrita, deshonesta, y estoy hablando no por hacer una jerarquía de pecados, sino simplemente para evidenciar que el hombre está en contraposición con la moral de Dios. Así que, hermanos, es evidente que esto lo hace no tener una moral de acuerdo a nuestro Señor. El estándar moral de Dios, hermanos, hace que el hombre sea incapaz de reconciliarse con Él. Es imposible de alcanzar con nuestras fuerzas. Su santidad demanda que quien se acerque a Él sea santo también. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y esto solo es posible por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo, oigan esto, ya cumplió su obra redentora. ¿En qué momento? Cuando estaba en la cruz y dijo, consumado es. Pero vendrá para cumplir su obra integradora de los hijos de Dios con su Padre, a través de otorgar cuerpos glorificados. Pero aquí yo te pregunto, querido hermano, ¿te afecta saber que Jesucristo viene por ti? ¿Te sacude realmente el saber que Jesucristo vendrá por ti? ¿Cómo te hallará en ese momento? Discutiendo en pecado, inclinándote a cosas que no son correctas, viviendo en la vanidad del mundo. Has de llevar un poco de fruto en tus manos en agradecimiento a tan espléndido regalo que Dios te dio al salvarte. ¿O entiendes de forma profunda de qué te salvó Jesús? ¿Se han imaginado un poco acerca de lo que es estar en el infierno? ¿Se han imaginado un poco saber que nuestras obras, por muy buenas que puedan ser, entre comillas, no son suficientes para librarte de una condenación eterna separado de Dios? Así que, hermanos, no podemos mantenernos inertes, insensibles y sin compromiso delante de Dios. Por eso es importante que así como contemplamos a nuestro Señor crucificado y resucitado, le contemplemos en su actual gloria y en su futura, ¿verdad?, manifestación como juez ejecutor de este mundo. Esto en realidad a mí me enchina la piel. Saber que estaremos bajo el escrutinio de nuestro Señor. La única fuente confiable que tenemos para conocer las señales del regreso de Cristo es conocer lo que la palabra de Dios dice al respecto. ¿Están situados en Mateo 24? Sí. Vean lo que dice el versículo número 3. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí, desde este momento, ¿verdad?, aunque ya existía la profecía
la profecía escatológica desde el Antiguo Testamento, los discípulos se acercan a él y dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Es que el Señor habrá de tu venir desde el fin del siglo. Sabemos por la palabra de Dios que el inicio comenzará y se ha definido como principio de dolores. Eso lo sabemos también por este mismo capítulo. Pero hermanos, ¿realmente estamos apercibidos y sabemos leer esas señales? Estamos hablando de este versículo donde dice que: Señor, enséñanos a contar, ¿verdad? De tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que contar los días, ¿verdad? No es ver el reloj, sino es observar los acontecimientos que están ocurriendo. En cierta ocasión, un explorador viajaba por una zona desconocida. Intentaba llegar a una cascada, la cual se le conocía como el paraíso. No había un mapa que le indicara la dirección. En el recorrido, e ignorante de qué ruta debería de seguir, le preguntó a un hombre que vivía en la montaña hacia dónde debería de ir. El hombre le dijo: ¿ves ese río? El explorador le dijo: sí, claro que lo veo. Entonces le dijo: sigue su cauce, río arriba, no te desvíes hasta llegar a la fuente. Allí encontrarás la cascada. El río es tu brújula. Así que podemos deducir, hermanos, que la Escritura es nuestra brújula, es el río, es la porción, es el contenido de lo que está en la palabra de Dios, para continuar por ese cauce de enseñanza, para saber lo que ha de venir. Allí encontraremos precisamente el indicador de cómo debemos esperar la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto? ¿Cómo debemos esperar a nuestro Señor Jesucristo? Ahora, no vamos a tener un estudio exhaustivo del libro de Apocalipsis. Aunque el libro de Apocalipsis son simbolismos, debemos de entender, y esto quizás lo voy a tener que repetir en la tarde porque voy a predicar nuevamente sobre el siguiente tema de esta serie. Los simbolismos, ¿verdad? Lo que hay en el Apocalipsis tiene no solamente un significado importante, sino también tiene un significado en cuanto a su expresión. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita hace más de 2000 años, su término, ¿verdad? En el año 100 después de Cristo, ¿verdad? Es en donde se sitúa el libro de Apocalipsis, pero fue escrito alrededor de 1600 años, ¿verdad? Más de 40 diferentes autores escribieron durante ese periodo, en 3 idiomas diferentes, 3 continentes diferentes, épocas diferentes, y todas hablan de cristocéntrico. La profecía es así. Entonces, la profecía en el Apocalipsis, que es el libro más simbólico de toda la Biblia, aunado un poco, ¿verdad?, también con Ezequiel. ¿Por qué los simbolismos son importantes? Porque los símbolos no tienen caducidad, siguen siendo vigentes, se interpretan en cualquier época. Así que, hermanos, ¿qué es lo cómo es que nosotros debemos esperar la segunda venida de Cristo? Bueno, la Escritura dice en cuanto a esto, número 1, que debemos estar motivados en oración. Debemos estar motivados en oración. ¿Por qué? Porque esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Vean Mateo 24, 44. Léanlo conmigo en voz alta. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ahora, ¿qué es estar preparado? ¿Qué es lo que hace un atleta antes de las Olimpiadas? Prepararse, ejercitarse, tener disciplina. ¿Qué es lo que hace un estudiante para presentar un examen? Pues obviamente estudiar. ¿Qué es lo que hace, verdad, alguien que a lo mejor está próximo a contraer matrimonio? Pues prepararse para saber responder, verdad, ante realmente ese reto y esa aventura a la cual va a entrar. También dice la palabra de Dios esto: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Qué cosas? Lo que viene precisamente en ese juicio, en la gran tribulación, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto está en Lucas 21,
36, que es el pasaje paralelo de Mateo 24. Pero en ocasiones, hermanos, recuerden que las Biblias que tenemos en español son traducciones. Y no porque la palabra de Dios, ¿verdad?, en español tenga errores, sino a veces son, vamos a decirlo así, algunas líneas ortográficas que no nos dan la idea completa de los originales. En realidad, la Biblia de las Américas, que es una muy buena versión, incluso revisada todavía en forma más contemporánea que la Reina Valera, dice así: pero velen en todo tiempo, orando, para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Que la oración nos da fortaleza para mantenernos en pie a través de todo este tiempo antes de que los acontecimientos finales lleguen. Así que, hermanos, la oración es un tema actual. Es un tema, déjenme decirlo así, de cristianos luchadores. La oración es un tema de cristianos que están precisamente al frente de la batalla, en la brecha de la pelea. Hay algo que ocurre en las iglesias cristianas, y es que en los diferentes ministerios, ¿verdad?, que hay, quizás el que más pobre es en cuanto a asistencia y a compromiso son los grupos de oración. Y esto debería nosotros de hacernos reflexionar y pensar. Quizás hay alguna falla en la estrategia de buscar la oración dentro de la congregación. Pero la oración, hermanos, es un compromiso personal, ¿cierto o no? Es un compromiso de usted delante de Dios, no es delante del pastor ni delante de los hermanos. Así que, hermanos, es un tema de luchadores. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos lleva a considerar que la primera victoria que tenemos en cuanto al tema de la oración es vencer la tentación de no orar. ¿Me explico? Vencer la tentación de no orar. Jesucristo allí en Getsemaní, ¿verdad?, en la hora más cruenta, en donde él tendría, ¿verdad?, que mudar su rostro y enfrentar la muerte, le pide a sus discípulos que le acompañen ahí y oren con ellos una hora, y él les dice: no habéis podido orar ni siquiera una hora. Velad para que no entréis en tentación. Y además dice: la carne es débil. Escuchen esta ilustración. En cierta ocasión, una jovencita que había sido rescatada de un abusador, pues desafortunadamente, ¿verdad?, podemos decir, es muy continuo este tipo de cosas. Se le preguntó: ¿cómo te relacionaste con este hombre? Ella dijo: por medio del WhatsApp. Al continuar el interrogatorio le preguntaron: ¿lo comentaste con tus padres? Ella dijo: no. Este hombre me dijo que no lo comentara nada a mis padres y a nadie más. Hermanos, esto es lo que el diablo quiere hacer: que no le comentes nada a tu Padre Celestial. Esto es lo que él quiere hacer. Y aunque Dios sabe todas las cosas, aunque nosotros no se las digamos, el intento de Satanás es nullificar su ayuda que recibimos a través de la oración. Jesucristo dijo: todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Hermanos, cuando dejamos de orar, entonces, estamos dejando de atender el arma más poderosa y de primera mano que tenemos todos los creyentes. En ocasiones el Señor va a ocupar y ocupa pruebas para avivarnos a orar. Porque las pruebas y los tiempos difíciles nos llevan a clamarle al Señor. Hermanos, parece que en condiciones óptimas de bendición nos olvidamos de orar. ¿Por qué? Porque la carne se opondrá a que oremos. Esta situación es motivada por nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestra vida antigua. En el pasado no orábamos, si acaso rezábamos algunas plegarias que se nos enseñó en la religión tradicional que no tienen un efecto delante de Dios. ¿Por qué?
Porque no tenemos una comunión todavía con Él al no tener a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ahora lo tenemos y somos constituidos sus hijos. Esto lo sabemos. A todo aquel, ¿verdad?, que le ha recibido, se le da potestad de ser llamado Hijo de Dios. Ahora, hermanos, en ocasiones somos insensibles, incapaces de mantenernos comprometidos con la oración. Y esto produce, si usted es verdadero creyente, insatisfacción. Porque sabe que no está bien. Porque sabe que necesita recurrir a Dios. Muchos cristianos, y permítame decirlo así, muchos cristianos pasivos, en toda la extensión de la palabra, no oran, no leen su Biblia, no asisten a los cultos. La pregunta es, si quizás sean cristianos. Esa es la pregunta. Nuestro primer paso al conocer a Cristo como su Salvador es conocerle por medio de la oración. ¿Cómo aceptó a Cristo como su Salvador? Fue y pagó un ticket y el Señor entró a su vida. ¿Cómo lo hizo? Orando. Es la primera oración significativa de que sabemos que nuestro Señor Jesucristo, en cumplimiento de su palabra, entra a morar por medio de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, hermanos, ese fue el primer paso. Ahora somos siervos oradores. Somos siervos oradores. Y oramos no solo por completar una tarea que se nos ha indicado, sino por el hambre que tenemos de hablar con nuestro Señor. El orar no es una tarea, no es un requisito, no es, ¿verdad?, un punto en la vida cristiana que tenemos que cumplir por cumplir. Es realmente el proceder de un hambre que está hambrienta de poder comunicarse con nuestro Señor. Hermanos, como cristianos, cuando dejamos de orar, nos convertimos en cómplices del diablo, porque si no oramos, fácilmente caeremos en la tentación. La oración es la primera disciplina espiritual de un cristiano. Yo espero que usted lo haya entendido así. Es la primera disciplina espiritual de un hijo de Dios. Y entonces experimentaremos cuán eficiente es la oración, porque veremos la respuesta de lo que pedimos. Así que, hermanos, es necesario que tú te involucres en la oración dentro de tu iglesia. Es necesario que te involucres en la oración dentro de tu iglesia. No te preguntes si es tu ministerio orar. No te preguntes eso, porque tienes que orar. La vida cristiana, hermanos, se basa en aprender la palabra de Dios y en orarle a Dios. Lo demás, todo lo demás, nuestros ministerios, aún el evangelismo mismo, viene a consecuencia, ¿verdad?, de que el Señor nos hace a nosotros no mantenernos pasivos. Hermanos, realmente orar es una necesidad. Cuando lo hacemos, cuando estamos orando, le estamos diciendo, ¿verdad?, estamos diciendo a Dios te necesito, pero cuando no lo hacemos, estamos diciendo no te necesito. Y además, si no oramos y participamos dentro de la oración eclesiástica o dentro de la iglesia, le estamos diciendo a los demás, no necesitan ustedes tampoco orar, ni yo orar por ustedes. Número 2, debemos estar motivados a ser leales al cuerpo de Cristo. ¿En consecuencia de qué? En consecuencia del temor que tenemos y la esperanza de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Hebreos 10:25, vayan conmigo, por favor. Hebreos 10:25. ¿Es conocido para ustedes ese texto? ¿Ya lo leyó? Casi lo puede decir de memoria, ¿cierto? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día?
el día del regreso de nuestro Señor. Así que cuando decimos, hermanos, es necesario que nos reunamos, no es simplemente una acción para tener un foro delante, a lo mejor, ¿verdad? O ser espectadores delante de un show. No se trata de eso. La realidad, hermanos, es que nuestro Dios, ¿verdad?, nos está insistiendo que necesitamos ser leales al cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿de qué sirve, verdad? ¿De qué sirve congregarnos? Porque hay cristianos que fracasan en su... ¿Por qué hay cristianos que fracasan en su vida? Esa es otra pregunta. ¿Por qué hay alejamiento de algunos cristianos por un tiempo que se puede considerar que fueron fieles y después de un fracaso, ¿verdad?, emocional o espiritual, dejan de servir a Cristo? ¿Por qué sucede esto? Pues en realidad el diablo, ¿verdad?, es astuto y va siempre a poder, a intentar meter zancadillas en la vida de alguien comprometido a asistir. Esta aparente fidelidad que a veces hay en algunos, porque no había sido probada, ¿verdad?, llega a desaparecer entonces. Las pruebas, en realidad, hermanos, no están hechas para desmotivarnos, sino para edificarnos y poner nuestra confianza en Dios. Un cristiano se da cuenta perfectamente de la gran lucha que hay en la carne. Ustedes, ¿verdad?, pueden decir, podemos afirmar, bueno, yo le doy gracias a Dios por esto, porque a pesar de que yo he fallado a Dios, Dios me ha seguido ayudando. Pero ahí aparece la palabra he fallado a Dios. ¿Por qué? Porque somos falibles. Esto es entendible porque estamos todavía en la carne, con una vieja naturaleza. Pero nuestro interés y nuestro objetivo es hacer lo que dice en Romanos 8, vivir conforme al Espíritu para vivir conforme al Espíritu. Y entonces, poco a poco, ¿verdad?, en esa limpieza que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos está proveyendo, vamos a ser cada vez mejores hijos de Dios, testimonios, ¿verdad?, más claros, vidas más transparentes. Así que, hermanos, si no nos damos cuenta de que tenemos una lucha contra la carne, nos puede tomar desapercibido. La Biblia enseña que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Busca a los débiles, busca a los que están, ¿verdad?, más distraídos. Así que, hermanos, con furia y astucia, Satanás nos seducirá constantemente para inclinarnos a cuestiones que no son para edificación o que buscan el reino de Dios. El orgullo de la vida, el mundo, todas estas cosas están en contra nuestra. Se ocultan allí esperando caer sobre nosotros en el momento menos esperado. Me imagino a ese león, ¿no?, que se esconde ahí entre precisamente la espesura de las sábanas, casi pasa, ¿verdad?, inadvertido por el color, y de repente encuentra la presa fácil y ni siquiera puede reaccionar de forma rápida porque ya está sobre él. Y así es el diablo con los hijos de Dios. Así que, hermanos, cuando un creyente no tiene compromiso en asistir a la iglesia, se pone voluntariamente en una situación de vulnerabilidad. Parece ser que a veces hay justificaciones para no reunirse, y a veces parece ser justificaciones fuertes, que a veces podemos llegar a caer hasta los pastores en decir, bueno, puede ser comprensible, pero en realidad, hermanos, solamente es el inicio de ¿qué? De que un corazón se empiece a insensibilizar. Cuando la iglesia, ¿verdad?, en la palabra de Dios nos muestra que es el cuerpo de Cristo, no tiene que ver con el hecho de que como miembros, ¿verdad?, lleguemos a ocupar una banca o llenar un espacio, sino es acudir en búsqueda de ser alimentado y además de ser bendición a otros. Cuando nosotros, hermanos, vemos a la iglesia como un grupo del cual nos podemos servir, estamos equivocados. Debemos de ver a la iglesia como un grupo al cual hay que servir en Cristo. No servirnos del cuerpo, aunque en realidad en reciprocidad nuestro Señor Jesucristo derrama bendición, ¿verdad?, dentro de la iglesia.
También hace poco prediqué que la tecnología no sustituye a la iglesia. ¿Recuerdan esa predicación? La tecnología no sustituye a la iglesia. El compromiso real es cuando estás aquí, no sabemos y no habremos de experimentar nuevamente quizás un aislamiento social. No lo sabemos por cuestiones de salud. Está ocurriendo en Europa, ¿cierto o no? Ya hay otra vez aislamiento y están intentando los gobiernos no aislarnos como sucedió a finales del 2019 allá y aquí a principios del 2020. Están, ¿verdad?, trabajando en eso, pero la realidad es que puede llegar nuevamente un aislamiento social y por consecuencia tendríamos que acatarnos a las órdenes si estas son dispuestas, ¿verdad?, desde nuestras autoridades para poder regresar a la mejor al otro, pero no es lo óptimo, no es lo óptimo. Hermanos, Cristo hizo una pregunta punzante que debería afectar nuestras conciencias y le voy a dar lectura y al final le voy a dar la cita. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayarse. ¿Saben esta verdad, esta continuidad del pensamiento? Hay una necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. He aquí la respuesta de Dios. Él pronto hará justicia. Pero aquí está la pregunta que debería de dolernos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si este tema, y si yo no estoy mal, habla de la oración, ¿qué te está diciendo? ¿Habrá quien se acerque a Dios orando? Número 3. ¿Cómo debemos estar nosotros? ¿Qué actitud debemos de tener ante la venida de Cristo? Debemos estar motivados a ser edificados en Cristo. Motivados a ser edificados en Cristo. Filipenses 1:6 dice así. Vayamos a leerlo. Filipenses 1:6. ¿Lo tenemos? Tengo mala la cita. Filipenses 1:6. Ah, no, sí la tengo bien, estaba en otro libro. Perdón. De repente ya ve que uno se brinca y no me fijé en el capítulo. ¿Cómo dice así? Léanlo conmigo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿En qué proceso estamos y cuándo termina? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es cierto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, la palabra de Dios enseña que el estándar a seguir es llegar a la estatura del varón perfecto. Eso lo sabemos. Y es cierto que en el proceso de llegar a ser como Cristo será hasta cuando Él venga. Un cuerpo glorificado va más allá de ser inmortal. Si ustedes se van a 1 Corintios 15, habla acerca, ¿verdad?, de que tendremos cuerpos glorificados. 15 y 16. Pero va más allá de ser inmortal. Ese cuerpo reúne las características de santidad, identidad y propósito final para el que fuimos restaurados.
por medio de la sangre de Cristo. Así que, hermanos, cuando estamos frente al Señor, o cuando estemos frente al Señor, mejor dicho, habrá una división clara de hombres entre los que aman las tinieblas, o los cabritos, y los que aman la luz, las ovejas. Así que, hermanos, pensemos un momento en este año, ¿verdad?, que estamos comenzando. Porque en realidad podría ser el último para muchos de nosotros. Y no quiero ser pesimista, pero la misma Biblia dice acerca de esto, ¿verdad? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y que nuestra vida es como leve neblina. Así que, hermanos, piensen en esto, que en este año que comienza es muy sencillo de entender que debemos de practicar la verdad. ¿Lo entienden? ¿Lo entendemos? Debemos de practicar la verdad bíblica, ¿cierto o no? Y esta pues está contenida, como lo he dicho, en la Biblia, porque dice el mismo Señor Jesucristo: tu palabra es verdad. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que aquí hay una pregunta: ¿vas a venir a la luz y dejarás que tus obras evidencien tu fe? Muchos tenemos metas o propósitos de comienzo de año, y yo la verdad espero que uno de los propósitos sea cuidar tu santidad, orar más, tener tiempo devocionales, tu servicio, tu crecimiento en la palabra de Dios. Quizás sea necesario romper algunas relaciones nocivas o amistades destructivas. Quizás, ¿verdad?, y es muy necesario, dejar prácticas pecaminosas o hábitos que ensucian tu testimonio. Debemos de pensar que la edificación que Dios quiere es que debe de evidenciar nuestra fe interna, nuestra salvación. Hermanos, no conocemos nuestro futuro. Es cierto y es evidente la cercanía de la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Llegaremos con las manos vacías, sucios? ¿Seremos avergonzados por ser malos siervos? ¿Se fundirán tus obras como hojarasca? Yo creo que estamos en deuda por nuestra salvación, pero no nos hemos convertido, o quizás, vamos a decirlo así, en un aspecto negativo, nos hemos convertido en malos pagadores de nuestra salvación, porque no hacemos lo que Dios quiere. Estamos viviendo una vida de balde, una vida que nos ha sido regalada, en una salvación que no costó nuestra sangre, sino la sangre del Hijo de Dios. Yo creo que debe de redarguir en nosotros si en realidad hemos sido ingratos. ¿No te insta a vivir en adelante una vida consagrada a Dios, el saber que Él viene por nosotros? Que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, pero sin embargo nosotros no lo glorificamos ni siquiera orando. Pensemos en realidad, ¿verdad?, que nuestro Dios nos está abriendo oportunidades para que haya más gente que pueda confesar su nombre al término del 2022. Es necesario, hermanos, que regresemos al punto de partida, así como ese explorador, ¿verdad?, que va y encuentra y le dicen: sigue el río, y que vayamos río arriba, cuesta arriba, en búsqueda del Señor. Dice así, y ustedes saben este versículo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aunque sabemos que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, hay una búsqueda de nosotros. ¿Cuál es esa búsqueda? De tener fe y agradar a Dios. Reflexiones sobre lo que hizo este año que terminó. Y yo creo que debemos de darnos todos la oportunidad de enmendar el camino, de buscar la guía, ¿verdad?, del río espiritual que nos va a llevar a parecernos cada vez más a Cristo. La oportunidad de obedecer a Dios. Quiero terminar con esto. Es una ilustración que utilicé hace tiempo, quizás usted no la haya escuchado. Pero en el mar de Noruega existe un faro que ilumina durante la noche la entrada de un puerto. Años atrás este faro estaba a cargo de un hombre que durante 40 años ininterrumpidos había prendido noche a noche ese faro. Cierto día le asignaron un ayudante que entrenó
entrenó, alimentó y preparó para que fuera su suplente en caso necesario. Un día se presentó la necesidad de que se quedara a cargo. El anciano le dijo: no importa si hay luna que alumbre la noche o si no ves ningún barco cerca. En la tormenta y en la calma tienes que encender el faro. El joven aprendiz, al llegar al atardecer, miró que no había ningún barco a la vista. Pensó que la noche es clara y el mar estaba en calma. Si viene algún barco, tendré tiempo para prender el faro y guiarlo. No se percató que un barco se acercaría durante la noche. El capitán no distinguía el faro y por no encenderlo esa noche murieron 250 tripulantes, solo porque un hombre que tenía la obligación de ser luz en medio de la oscuridad no lo hizo. Ahora esta historia es una historia real. No te dice nada, ¿verdad? Esta historia con respecto a que debemos de ser luz. Cuando en la iglesia hay un grupo que ora, que se edifica, sin mirar a los demás, sin decir somos 500 y solamente oramos 100, ¿verdad? Están haciendo el trabajo de este vigilante del faro. Por un solo faro, ¿verdad? No encendido, murió un barco. Pero ese faro durante 40 años, mientras estuvo alumbrado por un buen vigilante, dio a miles de barcos. Eso es lo que es la oración. Es un faro de luz en medio precisamente de un mundo embravecido e incluso a veces de una iglesia poco comprometida, pero que ahí sigue habiendo llaga. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias porque, mi Dios, tenemos esperanza de tu venida, de la venida de tu Hijo Jesucristo con esplendor, con gran gloria. Lo veremos ya de una forma diferente a la cual vino la primera vez. Primero vino como siervo, ahora vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, ayúdanos a ser motivados, exhortados e incluso a veces desafiados, Señor, a tomar, Señor, en cuenta esto. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la honra y la gloria y queremos seguir, Padre Santo, aprendiendo de ti. Y Padre bendito, acompáñanos en este momento al lugar donde habremos de ir. Y a nuestros hermanos que se encuentran fuera, Señor, por diferentes circunstancias, permite que se puedan reunir también el próximo domingo. Y Padre bendito, pues solamente sabemos que podemos contar, Señor, con tu ayuda, orando en todo momento, Padre Santo, y esperando la gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo. Para ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.